Bueno, muy buenos días a todos. El tema de hoy es anomalías congénitas del disco óptico. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero Rey, yo soy residente de segundo año de oftalmología. El contenido de la charla, primero vamos a hablar algo muy corto de embriología, vamos a seguir con la morfología del disco óptico y el disco óptico normal. Vamos a dar unas pautas generales en la evaluación y el manejo de las anomalías congénitas del disco óptico. Después vamos a entrar en cuestión con las anomalías del disco óptico y un pequeño cuadro resumen. Iniciando con la embriología del nervio óptico, hay que destacar aquí en particular que la gran parte del desarrollo del nervio y el disco óptico se da entre la semana 3 y la semana 9. Más o menos a la tercera semana ocurre una invaginación pequeña de la cresta neural y esa invaginación pequeña de la cresta neural se va a plegar sobre sí misma, generando una estructura de doble pared llamada la vesícula óptica. Esta vesícula óptica va a dar el origen a dos estructuras fundamentales en la retina, la cual son el epitelio pigmentario y la retina neurosensorial, con las 9 capas que conocemos que forman esta retina neurosensorial. Una vez continúa esa invaginación, ese empaquetamiento de la estructura embriológica primaria, eh, esta estructura de vesícula óptica va a formar, además de eso, un tallo óptico, y ese tallo óptico no solo va a tener el componente de la cresta neural, sino que el tallo óptico va a tener componentes de células de soporte de la retina, y como sabemos, las células ganglionares con las células de soportes van a dar la formación del nervio óptico en particular. Estos últimos 3 pasos, que son la invaginación de la vesícula óptica y la formación del tallo óptico, ocurren aproximadamente entre las semanas 6 y 7. A partir de la semana 8 y 9, lo que ocurre es que las células ganglionares van a aumentar proporcionalmente en cantidad y tamaño hasta más o menos el segundo trimestre del embarazo, llegando a ser un número aproximado de 3 millones de células ganglionares. Sin embargo, hasta en el tiempo que ocurre entre el segundo semestre y el tercer trimestre del embarazo, estas células ganglionares van a iniciar un proceso apoptótico y de selección natural y van a terminar siendo un número aproximado entre 900.000 y 1.500.000 células ganglionares para formar efectivamente el nervio óptico una vez la persona nace. Otra cosa a distinguir es que también a partir de esta novena semana va a iniciar la mielinización a través del nervio óptico retrolaminar. Ahorita vamos a hablar de las estructuras para más o menos ubicarnos. Y esta mielinización, que inicia más o menos a la novena semana, inicia desde el centro del nervio óptico, se extiende hacia la parte retrolaminar y para en toda la lámina cribosa en las condiciones normales y más o menos ya para la última semana antes del nacimiento. En este orden de ideas, tenemos que también ver las estructuras que están formando el nervio óptico. Esto es un corte transversal y un corte longitudinal para apreciar más o menos la anatomía. En la imagen de aquí de la izquierda, lo que vemos es que tenemos un nervio óptico formado por múltiples fascículos de células ganglionares, son aproximadamente 1.200.000, es un número promedio, y estos fascículos de células ganglionares están divididos por tejido elástico y cartilaginoso que viene como proyección de la pía madre, una de las 3 capas que rodea el nervio óptico. La pía madre está finamente adherida y este tejido de soporte que está formado por la pía madre también cuenta con células vasculares y también cuenta con células de soportes como lo son los astrocitos, la microglía y las células de Müller. Los astrocitos de forma importante están llenos de múltiples receptores y responden ante múltiples estímulos químicos y eléctricos dentro de la retina y dentro de las células ganglionares. Las células de Müller son las células de soporte y la microglía tiene una función de reciclaje y de control de toxinas y de toxicidad dentro del nervio óptico. Entre la pía madre y la aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo lleno de múltiples capilares, es un espacio más o menos virtual, y entre la aracnoides y la dura madre tenemos finalmente las últimas capas que recubren el nervio óptico. Es importante reconocer esta cobertura que tiene el nervio óptico porque muchas veces las manifestaciones, tal vez no en estas patologías que vamos a tocar hoy en particular, pero manifestaciones de inflamación de estas capas paquimeningias del nervio óptico pueden generar inflamación dentro del nervio óptico directamente. En el corte longitudinal vemos las mismas estructuras,
vemos las múltiples células ganglionares divididas por fascículos, que es esta parte más rosadita, y esta parte un poco más morada, más eosinofílica, son las células ganglionares formadas. Alrededor de estos fascículos tenemos la pía madre, tenemos el espacio subaracnoideo y la dura madre acá. Y aquí estamos viendo la excavación fisiológica, que no es sino una zona que es ligeramente más adelgazada dentro de la emergencia del disco óptico, y en donde este disco óptico y estas células ganglionares van a pasar por una estructura denominada la lámina cribosa. La lámina cribosa es una estructura también cartilaginosa que tiene más o menos entre 200 a 500 poros, por donde pasan todos estos fascículos de las células ganglionares. Y rodeando esta lámina cribosa y estos axones de las células ganglionares, tenemos las múltiples capas de la retina neurosensorial, el epitelio pigmentario un poco más posterior y la coroides, que no se alcanza a visualizar con tanto detalle acá. Otras particularidades a distinguir es que la vasculatura del disco óptico como tal se da por arterias coroideas peripapilares, el círculo de Signhaler y las arterias ciliares posteriores, sobre todo por estas últimas, las arterias ciliares posteriores. Todas son ramas de la arteria oftálmica, pero a distinguir es que la arteria oftálmica entra más o menos 8 milímetros por detrás del inicio del disco óptico, y sabemos que el disco óptico no es solo sino 1 milímetro de todo el componente de la longitud del nervio óptico, que son más o menos 50 milímetros. El disco óptico, o lo que visualizamos pues en el fondo de ojo, no es sino un solo milímetro de grosor, que va a estar irrigado por estas arterias que les mencioné, porque la arteria oftálmica directamente entra un poco más detrás, al igual que con la vena oftálmica. Entonces, para recordar, la irrigación principal es por estos tres tipos de arterias: las peripapilares, el círculo de Signhaler y sobre todo las arterias ciliares posteriores. Y esta distribución anatómica es importante considerarlas, porque a esto se debe de que muchas de las manifestaciones en exámenes complementarios en las anomalías del disco óptico den defectos sobre todo altitudinales, porque hay unas que respetan completamente el meridiano horizontal y se ubican ya sea superior o inferior. Asimismo, es importante recordar la organización retinotópica de la retina. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente que las proyecciones de las células ganglionares, sobre todo de la visión central, que es esta parte de acá, y la visión más temporal, llegan hacia la parte temporal del disco óptico, donde el resto de la distribución retinotópica llega a su sitio correspondiente del disco óptico, siendo la superior llegando a la parte superior del disco, la inferior a la parte inferior y la nasal a la parte nasal del disco. Pero anatómicamente la parte temporal es la que tiene fibras no solo temporales, sino también de la visión central, porque reciben todas estas células ganglionares que toman la información desde la mácula. Viendo un poco la morfología del disco óptico, hay que recordar que entre el disco óptico es un poco más nasal a la mácula, que es el centro de visión más importante del ojo, y está aproximadamente 4 milímetros nasal hacia la mácula y 1 milímetro superior desde la mácula, si vemos una imagen completa del fondo de ojo. Tenemos además que una longitud normal vertical del disco óptico tiene aproximadamente 1.5 milímetros, y este número varía más o menos entre 1.2 y 1.8 milímetros. Y tenemos una excavación fisiológica que, como les decía anteriormente, no debería superar 0.5 de la longitud total del disco óptico en condiciones normales, y manteniendo una simetría entre un disco óptico y el otro que no supere más o menos un 0.2 de excavación entre los dos. La distribución vascular, aunque normalmente se ubica ligeramente nasal a la excavación del disco óptico, inmediatamente sale la emergencia de las arterias y la vena central con sus múltiples ramas temporales y nasales. La mayoría se tiende a ir hacia la parte temporal. Esta imagen es importante recordarla, porque pues teniendo en cuenta la normalidad es que vamos a caracterizar los otros hallazgos de las otras patologías. Cuando hablamos entonces de anomalías del disco óptico, hay que recordar varias pautas en particular. Lo primero es que cuando tenemos anomalías bilaterales en un paciente, normalmente los síntomas de ingreso o los síntomas que va a reportar la familiar va a ser el nistagmus y la baja visión desde la infancia, sobre todo el nistagmus, que es este movimiento involuntario de ambos ojos, buscando centralizar la imagen y fijar la imagen dentro de la fobia. Cuando hay anomalías unilaterales,
La esotropia es más evidente en las etapas preescolares, es decir, la presentación de los pacientes es un poco más tardía, más o menos entre los 5 y 7 años, y algunos pueden llegar incluso ya con ambliopía, que es esta pérdida de la sensibilidad de la visión, que tiende a ser irreversible en los primeros 8 años de vida. La visión de color está relativamente preservada en la gran mayoría de anomalías del disco. Esto no ocurre en todas, pero para la gran mayoría la visión de color se conserva. Hablando de discos pequeños, hay que también recalcar que muchas de las malformaciones del disco óptico, anomalías del disco óptico, que generan discos pequeños, están relacionados con malformaciones de los hemisferios cerebrales, del infundíbulo hipoficiario y estructuras de la línea media. Y fenotípicamente también se van a ver algunas características faciales que caracterizan a estos pacientes. Y cuando hablamos de discos grandes, aquí digamos el primordial es la anomalía de Morning Glory. Tenemos que pensar directamente en la relación con un encefalocele basal, pero ya vamos a entrar en detalle con cada una de las patologías. Cuando hablamos de la anomalía del disco óptico, hay diferentes formas de categorizarlas. Yo lo quise categorizar como me pareció un poco más sencillo de entender, y es aquellas que están asociadas con algún tipo de malformación o algún tipo de estructura anómala dentro del sistema nervioso central, aquellas que no están asociadas con alteraciones del sistema nervioso central, y otras patologías independientes que también tienen otros hallazgos a nivel sistémicos. Las fechas que están al lado de los títulos corresponden a si la anomalía genera disco óptico grande o disco óptico pequeño. Entre la asociación con sistema nervioso central tenemos la hipoplasia del nervio óptico, que genera un disco óptico pequeño, la anomalía de Morning Glory, que genera un disco óptico grande, el coloboma del disco, que también genera un disco grande o de apariencia grande. Tenemos el estafiloma peripapilar, el síndrome de Aicardi y la aplasia del nervio óptico, que genera un disco pequeño. En el lado derecho tenemos las que no generan asociación con sistema nervioso central. Rápidamente tenemos la megalopapila y la foseta del disco óptico, que suelen generar discos grandes, el disco óptico inclinado, la displasia del nervio óptico, la pigmentación congénita del disco, el disco óptico doble y la minimización de fibras. Los títulos que están amarillos son los que definitivamente no tienen relación con alteraciones a nivel del sistema nervioso central, y los títulos que están naranjas son aquellos que, con algunas consideraciones, pueden tener relación con alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Y entre otras tenemos el síndrome papilorrenal y el disco óptico albinótico. Iniciamos con la preplasia del nervio óptico, y esta es, digamos, la anomalía del disco óptico por excelencia, porque es la anomalía congénita más frecuente. Entre los factores de riesgo de la hipoplasia del nervio óptico tenemos los que están completamente dilucidados, y los que son claros son un hijo de madre joven, sobre todo debajo de los 25 años, y un primer hijo. Entre otros factores menos fuertes tenemos la pobre ganancia de peso en el embarazo, un parto pretérmino, el uso de ciertas drogas y el alcohol en el embarazo. Y lo más importante que nos concierne respecto a la caracterización de esta anomalía es que tenemos un disco óptico pequeño, generalmente tiene una extensión vertical horizontal que no supera los 8.6 milímetros. El color suele ser de pálido a grisáceo, este es un poco más pálido, y el signo más característico es el signo de doble anillo. Lo que ocurre en el signo de doble anillo es que uno corresponde a la unión de entre la esclera y la lámina cribosa, y otro corresponde a este espacio virtual y vacío que queda del hecho de que el disco sea pequeño. Y aquí vemos el signo del doble anillo, vemos que una parte es más hiperpigmentada y una pequeña parte es un poco más hipopigmentada. Otro hallazgo importante en la caracterización es que suele tener algunas anormalidades vasculares en la emergencia de los vasos, y suelen verse de un aspecto tortuoso. En esta imagen quizás podemos ver un poco con más claridad esta anomalía. Tenemos que primero la emergencia de los vasos es algo tortuosa. En ambas imágenes, este es un mismo paciente, y ubicámonos que pues esta es la parte más nasal y temporal y nasal y temporal. Y tenemos aquí el signo del doble anillo. Tenemos una parte ligeramente más hipopigmentada y otra parte ligeramente más hiperpigmentada acá, y esta pequeña zona un poco más blanca pero un poco más pálida nos corresponde al disco óptico verdadero e hipoplásico. En otras de las imágenes también, aquí esta imagen sobre todo la traje para evidenciar las anormalidades vasculares,
Y esta imagen de acá la traje porque hay cierta relación entre la hipoplasia del disco óptico y la pigmentación del disco, porque en etapas pretérmino, digamos que la pigmentación, el disco óptico tiende a tener una pigmentación prematura, y esta pigmentación prematura va a perderse en el primer año de vida. Y esto se relaciona precisamente a que cuando ocurre hipoplasia del nervio óptico, la teoría nos dice que es porque hay insuficiente formación de células ganglionares y asimismo insuficiente confluencia de células ganglionares para formar el nervio óptico. Por lo tanto, el nervio óptico o el disco óptico conserva una pigmentación de prematurez en el recién nacido. Aquí de nuevo vemos claramente unos vasos muchísimo más tortuosos que tenemos que caracterizar y ver en detalle. Y aquí vemos de nuevo el disco óptico con el signo del doble anillo, una parte un poquito más hipopigmentada y otra zona más hiperpigmentada con ligera tortuosidad de los vasos. Entre otros hallazgos oftalmológicos, la agudeza visual puede ser desde 20/20 a NPL, y esto depende directamente no tanto de la configuración del disco, sino de qué tan conservado esté el haz papilomacular, que es esta proyección de células ganglionares que se proyectan desde la mácula hasta la parte más temporal del disco. En los campos visuales podemos encontrar defectos campimétricos localizados y sobre todo altitudinales, con algunos casos constricción del campo visual. La hipoplasia del disco óptico también se ha relacionado con ojos microoftálmicos, desarrollo de ambliopía y deficiencia de hormona del crecimiento, que es uno de los factores sobre todo que se ha venido estudiando recientemente frente a la formación del disco. Y si queremos entrar en precisión respecto a medidas, medidas cuantitativas para caracterizar un disco hipoplásico, tenemos que la distancia entre el disco y la mácula sobre la longitud horizontal del disco nos da un cociente mayor de 2.94, hablando de que el disco es pequeño. También podemos hablar de que la área del disco en total sea menor de 1.4 milímetros, siempre y cuando haya defectos caracterizados en el OCT. Esta imagen la traje en particular porque hay una patología aislada relacionada con la hipoplasia del disco, que es una hipoplasia sectorial superior que ocurre en el 8% de los pacientes con hipoplasia del disco. Y esta hipoplasia sectorial superior definitivamente nos va a dar defectos campimétricos que predominan a nivel inferior, que aunque hay cierta constricción del campo superior, hay unos defectos campimétricos casi completos del hemicampo inferior. Entre otras asociaciones, y esta es quizás la diapositiva más importante en cuanto a la hipoplasia, es que hay una gran asociación con un síndrome denominado el síndrome de Morsier. En este síndrome de Morsier lo que ocurre es que hay una ausencia del septum pellucidum, que es lo que es una pequeña estructura delgada que conecta aquí verticalmente los hemisferios cerebrales, y tenemos hipoplasia del disco óptico y también tendemos a tener hipoplasia del quiasma óptico. Aquí normalmente, perdón, aquí normalmente debería estar el septum pellucidum, y aquí, pues aunque la imagen es un poco pequeña, aquí hay una ligera hipoplasia del quiasma óptico y una ligera hipoplasia bilateral de los discos ópticos, que es la triada característica de este síndrome de Morsier. La aparición de este síndrome de Morsier en particular se ha relacionado con hiperbilirrubinemia neonatal, hipoglicemia neonatal, que son los otros dos factores de riesgo adicionales frente a los que les mencioné. Y hay otro síndrome asociado con hipoplasia del disco óptico, que es el síndrome de Face, donde lo que ocurre es que hay hipoplasia del disco óptico y hay hemangiomas en cierta hemicara que suelen ser gigantes, confluentes y deforman completamente la estructura facial. Ya que teniendo en cuenta esto, tenemos que saber de que en la hipoplasia deberíamos solicitar una neuroimagen, sobre todo para caracterizar estos pequeños hallazgos que nos hacen pensar en una patología sindrómica, pero asimismo, como la relación entre la hipoplasia y las estructuras que están cercanas al quiasma óptico es tan directa, hay un 72% de pacientes con hipoplasia del disco óptico que tienen cierto tipo de endocrinopatía. Hablando de endocrinopatías, es todas las hormonas que vienen de la hipófisis anterior y posterior, entre las que se incluyen la hormona del crecimiento, la prolactina, la LH, la FSH, la ACTH, el TSH, la vasopresina y la oxitocina, junto con la hormona tiroidea.
y hasta un 15% del total de los pacientes pueden tener hipopituitarismo diagnosticado. Esto ocurre sobre todo porque hay ectopias del infundíbulo y la hipófisis. Aquí de nuevo tenemos otro hallazgo de ausencia del septum pellucidum. En algunas ocasiones el síndrome de Morsier puede estar acompañado de una agenesia o discinesia del cuerpo calloso, aunque aquí está relativamente bien. Y otros hallazgos lo que se pueden encontrar es digamos que hay pérdida de limitación entre la sustancia blanca y la sustancia gris del sistema nervioso central, hablándonos de las relaciones con la migración neuronal y la falta de migración neuronal y maduración cortical completa. Otras anormalidades cerebrales, aquí tenemos un paciente con pérdida de la sustancia blanca relacionada con digamos que se ven mejor los ventrículos laterales. Y aquí tenemos otra asociación llamada la paquigiria, donde hay es como si se estuviera dividiendo la corteza en dos estructuras, y esto ocurre porque no hay una formación completa de la corteza desde la etapa prematura. Aquí tenemos una imagen, digamos, que nos permite caracterizar un poco más estas ectopias a nivel de la hipófisis. Tenemos una imagen normal donde lo que vemos aquí en la estructura es una parte más hiperintensa en la resonancia que nos corresponde a la hipófisis. Tenemos tenemos aquí el quiasma óptico, este es el quiasma óptico, tenemos el infundíbulo hipofisiario, y esta estructura más hiperintensa se corresponde a la hipófisis, específicamente la neurohipófisis. Aquí tenemos tenemos una pérdida absoluta del infundíbulo, y que parte de esta hipófisis está ectópica, ubicándose más o menos por donde está el quiasma óptico. Y a esto se debe de que la asociación con la hipoplasia y esta ectopia de la hipófisis y estas alteraciones endocrinológicas sea tan prevalente en esta patología del disco óptico. Siguiendo con las anomalías, tenemos la anomalía de Morning-Glory. Esta es una anomalía del disco excavado. Se cree que la teoría es que hay una dilatación anómala del tallo óptico, que es esta última estructura embrionaria que les mencioné, donde ya se formó completamente o ya se está formando completamente la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario, pero las células de soporte aún no han formado la estructura completa del disco óptico. Los hallazgos al fondo de ojo más importantes es que tenemos un disco óptico grande, por encima de los 2.5 milímetros, tiene una forma de embudo, puede ser de rosado a naranja, tiene un anillo pigmentado peripapilar, como vemos aquí en la imagen que se denota en esta flecha, tiene un penacho de células gliales, un penacho de células gliales centrales. Entonces estos son hallazgos que son importantísimos de caracterizar: el hecho del anillo hiperpigmentado alrededor del disco, el penacho de células gliales. La emergencia de los vasos suele ser rectificadas una vez salen del disco, y también se puede acompañar de algunas malformaciones arteriovenosas, como vemos aquí en esta imagen o estas imágenes de acá. En cuanto a las agudezas visuales, podemos tener pacientes que van de 20 a 200 a cuenta de dedos. En general tienen unas agudezas visuales malas. Y es más frecuente, sobre todo, la presentación de casos unilaterales. Hay una ligera prevalencia de más mujeres que hombres con esta anomalía de Morning-Glory, y hay una gran asociación con desprendimiento de retina seroso y una asociación más o menos leve con la neurofibromatosis tipo 2. Aquí tenemos múltiples imágenes que nos comprueban de nuevo la anomalía del disco óptico. Tenemos este anillo hiperpigmentado rodeándolo. Otra cosa que hay que caracterizar es que el disco óptico dentro de la anomalía del Morning-Glory está dentro de esta excavación. No está por fuera, sino que el disco óptico está dentro de esta forma de embudo que forma la anomalía de Morning-Glory. Tenemos el penacho de células gliales, las anomalías vasculares y los vasos algo más rectificados. Pero aquí en particular quiero hablarles de dos asociaciones grandes que justifican el hecho de qué imágenes o qué laboratorios deberíamos pedir en estos pacientes. Aquí tenemos un hallazgo que está relacionado con la anomalía de Morning-Glory en más o menos un 35-40% de los pacientes, que es el encefalocele basal. Lo que ocurre es que hay una herniación parcial de un tejido cerebral que puede llegar incluso hasta la orofaringe,
que está relacionado también con malformaciones de la línea media. Si vemos la imagen de este chiquito abajo a la izquierda, es difícil, digamos, distinguir que haya algún tipo de malformación, pero ¿qué podemos ver? Tiene cierto hipertelorismo, el puente nasal es amplio, el filtrum es delgado, y aquí vemos como una pequeña muesca dentro del labio superior. Si le pedimos al chiquito que abra la boca, vemos la manifestación del encefalocele basal, que es este tejido cerebral que está haciendo una pequeña protrusión a través de la orofaringe, y gran parte de ello se puede manifestar en la orofaringe, pero algunos se pueden manifestar directamente en la nariz, simulando un pólipo nasal. Aparte de esto, hay otra alteración supremamente reconocible relacionada con la anomalía de Morning Glory, más o menos en el 45% de los pacientes, que es la enfermedad de Moyamoya. Respecto a la parte oftalmológica y del sistema nervioso central, el hallazgo más importante son alteraciones vasculares múltiples, donde hay zonas estenóticas y hay zonas donde los vasos se ven supremamente tortuosos. Esta estructura que estamos señalando acá es la arteria cerebral media con una emergencia absolutamente tortuosa, la arteria carótida interna, perdón, y aquí tenemos la proyección de la cerebral media, que tiene una parte del vaso supremamente estenótico, y esto hace que pueden haber fenómenos isquémicos en estos pacientes. Y en este orden de ideas es necesario, cuando vemos una anomalía de Morning Glory, solicitar el estudio de lesiones, la angioresonancia, para caracterizar todas estas anormalidades vasculares y de esta forma determinar ya sea el tratamiento por neurocirugía o el seguimiento según lo que encontremos. También la anomalía de Morning Glory se ha relacionado con este síndrome de Face, que es un síndrome, como les dije anteriormente, que genera hemangiomas, sobre todo unilaterales, que confluyen y generan deformación facial, y además de eso pueden presentar malformaciones de la fosa posterior. Una imagen ilustrativa que más o menos nos muestra cómo serían las estructuras cerebrales normales, y a veces el encefalocele basal se puede llevar parte del infundíbulo y la hipófisis con él. Entonces también pueden relacionarse a anormalidades endocrinológicas. Seguimos con el coloboma del disco. También es una anomalía del disco excavado, es decir, el disco se ve grande. Se habla de que aquí ocurre un fallo en el cierre de la fisura embrionaria, que esto es un paso que ocurre incluso después de los primeros que les mencioné biológicamente. Aquí tenemos un disco óptico grande con una excavación blanca e intensa, que es profunda, y lo más importante es que siempre es descentrada hacia inferior. Y hablando de este descentramiento, pues tenemos que relacionar que se ve conservado parcialmente el anillo neuroretinal superior, pero hay una pérdida casi completa del anillo neuroretinal inferior. Además, el coloboma del disco puede comprometer tejido corioretinal adyacente y puede tener la presencia de tejido pigmento peripapilar mínimo. Aquí la diferencia grande frente a las anomalías que les Glory, donde el disco está contenido en la excavación, aquí la excavación está dentro del disco y está localizada hacia inferior. Y hay una gran prevalencia de desprendimientos de retina serosos secundarios a esta anormalidad del disco, y muchas veces los pacientes pueden manifestarse ya con fibrosis subretinal, hablándonos de un proceso crónico de la patología. La agudeza visual es variable e impredecible, depende también del compromiso foveal, y tiene un 50% de distribución unilateral y un 50% de distribución bilateral. Tenemos unas imágenes de resonancia magnética donde vemos esta formación colobomatosa adelgazada y hacia posterior del disco óptico. Tenemos otro coloboma del disco óptico donde el hallazgo más importante es que es descentrado hacia inferior, pero en este caso también tenemos una foseta del disco óptico, y esta relación se ha descrito hasta en un 5 o un 10% de los pacientes con colobomas del disco óptico. Ahorita vamos a hablar un poco de las fosetas del disco óptico. A veces es muy difícil caracterizar el disco óptico a tal punto de que no es tan fácil determinar qué tipo de anomalía hay en el paciente, porque la formación es tan anómala que nos genera un disco óptico completamente anómalo y una displasia vascular también difícil de caracterizar. Aparte de los síndromes que hemos mencionado antes en relación a las otras patologías del disco, tenemos
El coloboma en especial tiene múltiples asociaciones sindrómicas. Entre ellas tenemos el síndrome de Goltz, que genera una hipoplasia dermal cutánea dentro del rostro y las extremidades del paciente, donde hay ausencia de ciertas capas de la dermis y asimismo ese tejido está, digamos que es completamente frágil. Tenemos la anomalía de Charge, donde característicamente hay colobomas del disco, hay anomalías a nivel del oído externo y medio, y también tenemos anomalidades a nivel de anomalías cardiovasculares en el corazón. Tenemos el síndrome de Walker-Warburg, que es una atonía muscular severa. Es una de las atonías musculares más severas del cuerpo, donde estos pacientes nacen hipotónicos, no se llegan a levantar, tienen una hidrocefalia absoluta y asimismo los pacientes pues tienen un pronóstico de vida mínimo y está relacionado con la presencia de colobomas. Tenemos el síndrome de Goldenhar, donde hay una hipoplasia hemifacial, donde vemos que esta imagen del centro, de la chiquita del centro, tiene una hipoplasia completa de la parte derecha del rostro, que se puede confundir con una parálisis facial. Tenemos el síndrome de Neus simple linear y el síndrome de Wolff-Hirschhorn. Aquí les traje las imágenes y no voy a ahondar tanto en los síndromes, simplemente es para reconocer que cuando veamos un paciente con coloboma, tenemos que ver detenidamente la piel del paciente y el fenotipo en el rostro del paciente, que nos pueden hablar de otras asociaciones sindrómicas y caracterizarlo muy bien y, si es el caso, ayudarnos de genética. Aquí tenemos un coloboma retinocoroideo, donde no solo pues está comprometido el disco, sino que ya tenemos tejido retinal comprometido hacia la parte más inferior. Diferenciando el coloboma del disco y la anomalía del Morning Glory, tenemos que la anomalía del Morning Glory, como les dije, el disco óptico está dentro de la excavación, suele ser un fenómeno, un defecto simétrico, donde el disco está central a la excavación, tenemos un penacho de células gliales central, como acá vemos, tenemos grandes cambios peripapilares pigmentarios y una anomalía vascular notoria con una rectificación de los vasos. El coloboma, por su parte, la excavación está dentro del disco, el defecto es asimétrico y la excavación es más inferior, no hay no hay penacho glial central, hay cambios peripapilares pigmentarios mínimos y la vasculatura retinal suele ser normal. Y entre otros hallazgos, el Morning Glory es más frecuente en mujeres, como les dije, raramente es bilateral, raramente es familiar, normalmente no se relaciona con anomalías del iris, del cuerpo ciliar o de la retina en cuanto a colobomas. No tiene tantas asociaciones sindrómicas como lo tiene el coloboma y lo más frecuente es el encefalocele basal. En cambio, el coloboma no tiene predilección por sexo o etnia, normalmente es familiar, normalmente es bilateral, tiene relación con colobomas del iris, del cuerpo ciliar y de la retina, está asociado a múltiples patologías sistémicas sindrómicas y la relación con el encefalocele basal es rara. Estas tres patologías son las más importantes de caracterizar y en las que más me quise detener. Las siguientes, digamos, las vamos a hablar un poco más rápido. Tenemos el estafiloma peripapilar, donde lo que ocurre aquí es que hay una excavación profunda también que rodea el nervio óptico, pero hay ausencia del resto de características que encontramos en el síndrome de Morning Glory. Esto ocurre porque hay una ausencia de soporte peripapilar escleral y asimismo este tejido de la retina se tiende a herniar y asimismo formar este tejido estafilomatoso. Entre lo que encontramos es un disco óptico que está en la profundidad del estafiloma peripapilar, una palidez temporal ocasional del disco, como vemos acá, no hay penacho glial ni patrón vascular anormal. Quizás esta imagen es un poco difícil de ver, pero si vemos que acá hay una pequeña zona de relieve excavado que está rodeando el disco y el disco óptico con cierta palidez temporal que está también relacionada con este defecto. Normalmente los pacientes tienen pobre agudeza visual y es un defecto que normalmente es usualmente es unilateral. Y aquí lo trajimos también porque hay una alta relación con encefalocele basal y con anomalías sobre todo de la fosa posterior hasta en un 25% de los casos, y asimismo se justifica tomar en un paciente con estafiloma peripapilar congénito una imagen, una neuroimagen. Tenemos la megalopapila, los macrodiscos,
donde tenemos un disco óptico grande que supera 2.1 milímetros y tiene dos variantes fenotípicas. Tenemos un disco óptico grande de una morfología más o menos normal, con una excavación oval que también suele ser grande, superando esa relación de 0.5. El anillo neuroretinal está conservado y la relación INST está conservada, es decir, el grosor del anillo neuroretinal se conserva dependiendo de los sectores que rodean la excavación. La visión puede ser normal y la única manifestación puede ser que el paciente tenga un aumento del punto ciego. Pero podemos tener una megalopapila completamente normal que puede similar otros defectos, que puede estar relacionada con estafilomas peripapilares, pero la gran diferencia es que no tiene los otros hallazgos que hemos hablado, ya sea de colobomas o de anomalía de Morning Glory, eh, que nos hablan de estas asociaciones. Y asimismo, en estos pacientes con megalopapilas sin esta morfología de las patologías anteriores, no se justifica tomar neuroimágenes y se podría hacer seguimiento con campos visuales en estos pacientes. Las facetas del disco óptico corresponden a herniaciones de retina displásica en un bolsillo revestido de colágeno con extensión posterior, y es como si fuera un estafiloma, pero en vez de ser un estafiloma grande que incluye el disco óptico, es como un estafiloma pequeño, localizado y sectorial dentro del disco óptico. Lo que podemos encontrar en el fondo de ojo es una depresión redonda u oval, de color blanca, gris o amarilla, rodeando el disco. Normalmente está en el sector temporal, aunque aquí esto se llama una distribución corbatín de las fosetas del disco. Y hay múltiples arterias ciliorretinianas, que son estas arterias que están saliendo más o menos de la unión neuroretinal, que corresponden a arterias que vienen desde la coroides. Lo importante a reconocer de las facetas del disco óptico es que, como son herniaciones displásicas de tejido localizadas dentro del disco óptico, estas herniaciones también tienen un saco dentro de sí mismas y son una comunicación directa con el espacio subaracnoideo que les caractericé previamente, que está rodeando el disco óptico. Y por esta razón es que la gran mayoría de facetas del disco óptico predisponen a una elevación serosa macular debido a la distribución temporal que tienen dentro del disco en el 75% de los casos. Si no hay líquido subretinal en estos pacientes, se puede hacer un seguimiento normal de ellos, pero si hay líquido subretinal o hallazgos que nos hagan sospechar líquido subretinal, se debe intervenir este paciente en aras de conservar su agudeza visual, sobre todo porque el compromiso macular suele ser extenso. ¿Qué nos hace sospechar aquí? Aquí hay unas pequeñas extracciones dentro de las capas de fibras nerviosas, que se ve como este tejido un poco más arrugado y blanquecino rodeando el disco óptico. Vemos la foseta y aquí tenemos una elevación clara de elevación serosa de la mácula, que la caracterizamos mucho mejor en la angiografía. El tratamiento es algo controversial, pero la mayoría de reportes de casos nos hablan de que es necesaria una vitrectomía para liberar las adherencias y el tejido fibrótico que está generando esta tracción y este aumento de las cavidades que generan líquido subretinal, y una fenestración del disco óptico para generar un paso de la acumulación de este líquido subretinal dentro de la mácula. El pronóstico es relativamente reservado y no todos los pacientes mejoran agudeza visual. Tenemos el síndrome papilorrenal, es una enfermedad autosómica dominante con anomalías bilaterales del disco y está relacionada con alteraciones renales por deficiencia primaria en la angiogénesis. Aquí, a diferencia de las otras anormalidades, no hay un defecto embriológico descrito dentro del disco, sino que esta manifestación está más relacionada a un defecto en la angiogénesis en general del cuerpo. Si podemos recordar, los tejidos más perfundidos dentro del cuerpo son la retina y el riñón por área de superficie. Y por eso es importante recordar también que las anomalías vasculares se van a ver sobre todo en estas dos estructuras. Tenemos un disco óptico de tamaño normal con múltiples anormalidades vasculares, entre las que encontramos arterias ciliorretinales múltiples. Los vasos pueden ser de emergencia tortuosa o algo rectificados, pero lo más importante a caracterizar es que hay una ausencia total de vasculatura central. Y vemos que la emergencia de los vasos principales es un poco más, ya sea superior o inferior, y la parte central está completamente avascular. Y eso es lo más importante de caracterizar.
En estos pacientes lo que se justifica es hacer una evaluación completa del perfil renal, incluyendo un análisis, evaluando hematuria, boom creatinina evaluando función renal y un Doppler de arterias renales, evaluando sobre todo posible estenosis de la arteria renal. Seguimos con el disco óptico inclinado. Es un disco de orientación oblicua secundaria a una ectasia de la porción inferonasal del disco. Cuando hablamos de ectasia, es que esta parte del disco es un poco más posterior y asimismo nos da una distribución algo oblicua y donde la parte superotemporal del disco es un poco más anterior y se denota un poco más. Entre los hallazgos es que tenemos un disco superotemporal elevado. Aquí les puse esta línea como para dividirlos. Esta es la parte superotemporal, esta es la parte inferonasal. Esta parte se ve ligeramente más elevada. La parte inferonasal tiene un desplazamiento posterior, puede ser un poco más blanquecina debido a esta pequeña excavación. Un situs inverso vascular, que lo que nos habla de esto es que la emergencia de la vasculatura es completamente nasalizada y después hay un cambio abrupto de dirección hacia temporal de la vasculatura, pero lo más importante es que los vasos tienen una gran emergencia nasal y hay un adelgazamiento del EPR inferonasal relacionado con este defecto inferonasal del disco. Aquí lo vemos en que si vemos las estructuras aquí más superiores, vemos que la retina es un poco más pigmentada. Y aquí alcanzamos a ver la vasculatura coroidea correspondiente a esta pérdida del EPR inferonasal. Entre los factores de riesgo del disco óptico inclinado tenemos el drusen, que el disco óptico inclinado puede generar ciertas patologías relacionadas, entre ellas están los drusen, la neovascularización coroidea o del disco, y defectos refractivos, sobre todo el astigmatismo miópico, porque es una zona donde hay mayor excavación. Esta es una imagen más o menos topográfica de cómo se vería este disco si hacemos un corte más como decir coronal del disco, donde la parte inferonasal es un poco más defectuosa y más excavada, y asimismo nos puede generar defectos superiores altitudinales correspondientes a esta zona de mayor excavación. No tiene relación con anormalidades del sistema nervioso central y el seguimiento puede hacerse con campos visuales. Tenemos la displasia del nervio óptico, que es un disco óptico deformado que no se categoriza en ninguna de las otros hallazgos que hablamos anteriormente. Y aquí solo se los traje por algo en particular. Y es que se han reconocido dos configuraciones anatómicas en particular que se han relacionado con el encefalocele basal. Entre ellas tenemos una configuración de hipopigmentación periférica del disco, que genera un defecto en B, como lo vemos acá, que es como si fuera un conito rodeando este disco óptico displásico, y tenemos un defecto hipopigmentario en lengüeta o en forma de lengua, que ambos se han relacionado con encefalocele basal hasta en un 20% de los casos. Y solo cuando vemos ese tipo de cambios hipopigmentarios rodeando una displasia del disco, se justifica tomar una imagen. Tenemos la pigmentación del disco, que es pigmento de melanina anterior al disco o la lámina cribosa. Los hallazgos es que el disco tiene una apariencia gris o negra de forma irregular, granular, es decir, que no es completamente pigmentado, suele ser bilateral, tiene una alta asociación con hipoplasia del disco óptico, como les dije anteriormente, la agudeza visual está conservada, pero persiste después del año de vida, y esta es la diferencia frente a hablar una pigmentación congénita del disco o una pigmentación relacionada con un defecto como lo es el albinismo oculocutáneo. No se han relacionado hallazgos y efectos campimétricos con la pigmentación congénita del disco y estos pacientes solo se siguen. Ya casi terminamos. Tenemos el síndrome de Aicardi. Es un síndrome cerebroretinal que ocurre por una activación del cromosoma X, donde hay agenesia del cuerpo calloso, como vemos en la imagen de acá. Tenemos espasmos infantiles, ipsarritmias, convulsiones que son de muy difícil control, y el hallazgo más importante a nivel retinal son múltiples lagunas coloretinianas despigmentadas que están agrupadas alrededor del disco. Aquí tenemos un disco que es más o menos hipoplásico, más o menos irregular, y donde no se alcanzan a caracterizar los vasos, pero lo más importante acá es que hay múltiples lagunas hipopigmentadas que están rodeando el disco óptico. No se conoce en particular por qué se genera esta hipopigmentación, pero sí se habla de que hay una gran relación con este síndrome de Aicardi y por eso estos pacientes con estos hallazgos deberían estudiarse.
aunque normalmente en consulta oftalmológica llegan el paciente para estudio después de que se han caracterizado las anormalidades a nivel del sistema nervioso central por la presencia de convulsiones generalizadas y de difícil control en estos pacientes. El pronóstico de vida solo es hasta las primeras 2 décadas y hay otras asociaciones oftalmológicas con el síndrome de Aicardi, entre los que están el microoftalmos, la membrana pupilar persistente, que es esta imagen de aquí de la derecha, y el vidrio posterior persistente. Aquí otras imágenes que nos muestran las múltiples lagunas hipopigmentadas rodeando el disco y los fenotipos de los chiquitos relacionados con el síndrome de Aicardi. Nos quedan 2. Tenemos el disco óptico doble, que es una duplicación del nervio óptico. Cuando se habla del disco óptico doble, como patología y bien caracterizado, es que hay una separación fascicular del disco, es decir, el tallo en la etapa embriológica se separa en 2 y asimismo hay vascularización independiente del disco, evidente en las angiografías, como vemos en esta imagen de acá. Lo que podemos encontrar es que hay una apariencia de 2 discos en cercanía con vasculatura independiente y el paciente suele tener 2 puntos ciegos cuando lo evaluamos en una campimetría. Sin embargo, el disco óptico doble también puede estar relacionado o puede dar una apariencia cuando hay un coloboma inferior del disco que se proyecta formando una excavación que puede ser similar al disco, pero la diferencia es que aunque parezca que hay vascularización, en la angiografía no se va a ver vascularización independiente y lo que ocurre es que hay una anastomosis entre el disco óptico verdadero y el defecto colobomatoso inferior. Aparte de los defectos campimétricos y los 2 puntos ciegos, no hay otros hallazgos relacionados a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto normalmente no se estudian estos pacientes. Pero cuando hay un disco óptico verdadero y en las series de casos que se han descrito, normalmente la agudeza visual es deficiente. Y tenemos la aplasia del nervio óptico, que es una ausencia completa del nervio óptico, donde lo que vemos es que hay un área blanquecina sin vasculatura central, como vemos acá, o vasculatura central mínima. Hay una falta de definición del disco, hay una cavidad completamente vascular, o a veces podemos ver un anillo blanquecino rodeando donde normalmente encontraríamos el disco óptico. En las imágenes de resonancia y tomografía podemos encontrar una ausencia completa del nervio óptico y se ha relacionado con el síndrome de Hallermann-Streiff, que tiene múltiples anormalidades craneofaciales, como vemos en esta chiquita abajo a la derecha, pero digamos que sería muy obvio frente a la evaluación del paciente en consulta normal, y no en todos los casos se justifica neuroimagen, pero la aplasia del disco sí se ha relacionado con malformaciones también de fosa posterior, solo que entonces es algo debatible si se manda neuroimagen o no. Entre lo que leí, más o menos dicen que el 50% envía neuroimagen y el 50% no envía neuroimagen. Tenemos la mielinización de fibras, que hay presencia de mielinización anterior a la lámina cribosa, que esto es porque los oligodendrocitos, que son a cargo de la mielinización a nivel del sistema nervioso central, se pasan esta lámina cribosa y se cree que este defecto ocurre porque hay deficiencia de esta lámina cribosa o la lámina cribosa es muy porosa o la cantidad de células ganglionares es mínima y asimismo se genera esta mielinización que llega hacia la porción prelaminar. Lo que vemos es que parches blanquecinos de aspecto estriado en polo superior o inferior, en este caso están en polo superior, tiene una forma de abanico, borran el contorno del disco en algunos casos y se relaciona con la presencia de miopía y ambliopía refractiva. La agudeza visual depende del grado de mielinización. Aquí vemos que toda la cava temporal inferior tiene una completa mielinización de fibras nerviosas. Aquí vemos una mielinización tanto de la arcada temporal superior como inferior. Y si vemos pacientes con lesiones de aspecto granular blanquecina, al evaluarlos, sobre todo en el cuello, esto está relacionado con el síndrome de Gorlin, que es un síndrome que tiene estas alteraciones a nivel de la piel del cuello, pero también tiene relaciones con anormalidades de la fosa posterior. Y en estos casos se manda neuroimagen solo cuando vemos hallazgos dermatológicos en la piel, porque podemos hablar de la relación con el síndrome de Gorlin. Y la última patología de la presentación es el disco óptico albinótico. El disco óptico albinótico ocurre por una pérdida de la pigmentación retiniana, donde hay ausencia de este epitelio pigmentario completamente pigmentado. Lo que podemos encontrar es que hay un aspecto grisáceo difuso en los primeros años de vida del disco. Aquí vemos que es un disco más o menos gris.
Los discos son pequeños y se ha hablado de que hay una hipoplasia relacionada con el disco óptico albinótico. Hay una ausencia de excavación. También tenemos un situs inverso vascular donde hay más nasalización de la emergencia de los vasos. Y lo más importante y lo que define el pronóstico visual de estos pacientes es la presencia o no de hipoplasia foveal, donde hay una pérdida de esta excavación normal foveal y asimismo una pérdida de la agudeza visual en estos pacientes. Esta es la última imagen de la diapositiva, simplemente para ver las diferencias de entre las anormalidades más frecuentes. Solo a recalcar de forma grande es que el coloboma sobre todo es más unilateral, la morning glory es unilateral, junto con los hallazgos que les mencioné anteriormente, que la foseta del disco óptico tiene una gran relación con desprendimiento de retina seroso y elevación serosa de la mácula, y que estos otros hallazgos, y que la hipoplasia del nervio óptico tiene una alta relación también con anormalidades a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto la hipoplasia, el coloboma, la anomalía de morning glory y la aplasia del nervio óptico, del disco óptico, deberían ser estudiados con neuroimágenes en todos los casos. Y eso era todo lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Muy bien tu charla, muy completa y con muy buenas imágenes. Yo creo que esta es una clase en donde las fotos pues son fundamentales porque es difícil describir estas anormalidades si uno no las ve, y de hecho es difícil a veces cuando uno está ante estos fondos de ojos clasificar cuál de todas ellas, porque miren que hay similitudes y a veces son fondos de ojos tan raros que uno no sabe ni siquiera en cuál encuadrarla. Y además, pues muy importante la relación con otras anormalidades del sistema nervioso central para que estemos atentos a solicitar estas imágenes en los casos que lo requiere y tener pues como médicos en un equipo para hacer interconsultas con genética, con oftalmopediatría, y tener en cuenta que los nervios ópticos anormales no siempre son glaucomas. Es increíble cómo los morning glory y los pacientes con colobomas del nervio óptico llegan diagnosticados como glaucomas y con gotas. Entonces, pues no siempre que veamos un disco que parece que tuviera una excavación grande quiere decir que sea un glaucoma, y tenemos que profundizar un poquito más en eso y apoyarnos mucho en el resto del examen oftalmológico, la presión intraocular y los campos visuales, ¿no? A veces son adultos que nunca se les hizo el diagnóstico en la infancia de una anomalía congénita del disco. Y lo otro es que siempre fotografíen estos discos ópticos. Es importante que el paciente ande con su foto y a todas partes donde consulte muestre la foto de sus discos para que se den cuenta que esto es algo congénito y que no es una alteración o una patología adquirida del nervio óptico, que uno les entregue una historia con un diagnóstico claro para que a donde quiera que consulte, pues sepan que va a tener un nervio óptico de apariencia rara, pero no quiere decir que sea una patología adquirida. Listo, doctora, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o preguntas para Sebastián? Con papiledemas es con la otra patología que se confunde mucho, ¿no? Por ejemplo, la mielinización de la capa de fibra, los discos inclinados, a veces son interpretados como papiledemas. Entonces, pues también tener en cuenta las otras anormalidades que se ven en los papiledemas para que siempre las busquemos y no nos dejemos guiar solamente por un disco que no lo vemos bien definido para decir que eso es un edema de disco. Me gusta que hayan visto los estudiantes esta clase porque ayer vimos una clase de fondo de ojo normal y hoy pues están viendo todas las cosas que podemos ver en un fondo de ojo como variaciones de todo lo que hablamos ayer del disco sano, ¿no? Gracias, Sebastián, que les vaya bien a todos. Con mucho gusto. Feliz día a todos. Gracias. Gracias, feliz día. Muchas gracias.